Mario Unda está con nosotros para analizar las perspectivas políticas en un escenario ciertamente muy complejo, ¿no? Una crisis económica que no logra resolverse, asamblea que no tiene niveles de aceptación interesantes, no se diga el presidente de la República, y todo esto que configura un panorama realmente interesante, digámoslo. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo leemos el momento? Bueno, efectivamente es un momento complicado, por decirlo así, un momento interesante y que de alguna manera nos está mostrando los movimientos que realizan los diversos actores sociales y políticos en el tránsito entre la reimplementación del modelo neoliberal y las protestas sociales. Entonces, nosotros lo que podemos ver es cómo los diversos actores tratan de reposicionarse en este escenario, y eso es lo que vamos a ver en los próximos días, ¿no? ¿Y cuáles serían las perspectivas? Porque evidentemente la Asamblea puede reflejar lo que está pasando, es decir, hay una apertura, si se quiere, en el término de colaboración con el régimen, porque se acercan las elecciones. ¿Se puede decir que ya van definiéndose posturas en un momento determinado o no? Bueno, todavía para lo electoral no creo. No creo, ¿no? ¿No? Porque pero ya hay cálculos, ¿no? Hay cálculos. Obviamente que hay cálculos, pero yo creo que la situación política del país y la situación de la conciencia social, de la mentalidad social, todavía quedó remecida fundamentalmente después de las jornadas de protesta de los primeros días de octubre. Por lo tanto, eso modificó el panorama electoral que se venía armando con anterioridad. Yo creo que, digamos, el cálculo de varios políticos y partidos políticos es que de alguna manera la situación retorne a una rápida calma para poder retomar el hilo, digamos, de el momento preelectoral que se estaba viviendo antes de las protestas. O sea, sacudirse del remesón que se les dio, ¿no? Claro. En octubre mucha gente quedó golpeada. Claro, como que tenían otras perspectivas. Claro, mucha gente quedó golpeada, y yo creo que también el cálculo que están haciendo es que el pueblo ecuatoriano suele tener memoria corta. Y entonces pasa un tiempo y bueno, ya nos olvidamos de esto, nos olvidamos del otro, nos olvidamos de lo de más allá, y digamos, aspiran, me parece a mí, a que no se produzcan eventos que eviten que la memoria, digamos, tenga ese ciclo corto que a veces nos caracteriza malamente. Mario, buenos días. ¿Cómo quedó el gobierno después de las protestas de octubre? ¿Quedó debilitado? ¿Quedó solo? ¿Cómo quedó? Desde el punto de vista político, esto tomando en cuenta que se evidencia incluso en la votación de la Asamblea Nacional el respaldo de apenas 30 asambleístas para un proyecto que era de cierta manera emblemático, como fue la Ley de Crecimiento Económico. Ahora se insiste con otro, aparentemente este va a tener un mejor futuro, pero ¿cómo está el gobierno? Bueno, lo que pasa es que el gobierno es un gobierno que era débil desde el inicio. O sea, una debilidad que le vino inicialmente del debilitamiento de Alianza País al final del último gobierno de Correa, y que se acentúa, ¿no?, ya en el ejercicio del gobierno de Moreno, básicamente por dos factores. El uno, la ruptura de Alianza País, la ruptura entre el morenismo y el correísmo, y por otro lado, los efectos de un intento fallido de equilibrio político, estos equilibrios imposibles que intentó Moreno al inicio de su gobierno, que se fueron encaminando, digamos, a pasos muy seguros hacia las recaídas neoliberales. Y entonces yo creo que ese conjunto de factores erosionaron más la aceptación social del gobierno, y las encuestas lo mostraban vísperas de las medidas del 1 y del 2 de octubre. La aceptación de Moreno no pasaba del 20%, ¿no? Y seguramente posterior a la forma, a las protestas y a la forma como fue manejada esta reacción social con la represión,
seguramente eso pasó factura también al gobierno. Sí, pero yo creo que digamos, no me parece que esa factura sea una reducción adicional en la credibilidad, ¿no? Sino más bien la imposibilidad de recobrar credibilidad. Porque finalmente, digamos, un 20% de aceptación, que suba un poco, que baje un poco, lo que está mostrando es la debilidad política de un gobierno. O sea, estamos hablando de que a la vuelta de 2 años, el presidente goza con el respaldo de apenas 1/5 de la población. Es decir, ahí, digamos, uno debería ponerse a pensar en lo que eso significa para la democracia, que es un tema que muchos analistas ni siquiera han topado. O sea, se habla de democracia, como que la democracia tuviera que ver exclusivamente con las instituciones, con el hecho de que hay un gobierno que ha sido elegido en votación universal, y pierden de vista que la democracia requiere una relegitimación constante, día a día. Un gobierno no puede considerarse legítimo meramente porque ha ganado unas elecciones. Tiene que mantener esa legitimidad, mantener credibilidad y mantener respaldo, porque si no se erosiona, digamos, su capacidad de acción política, y evidentemente se trata de gobiernos que terminan, vamos a decirlo figurativamente, cercados por grupos de poder. Uh-huh. Y esa situación tan compleja que atraviesa el gobierno de Lenín Moreno le puede estar poniendo en peligro inclusive en su propio accionar político, porque se evidencian las reacciones que se dan. Y quiero comentar esto porque me parece que es un hecho que tiene trascendencia. Una niña interviene, le pide que deje de reprimir a los indígenas, y se produce una reacción tremenda, una suerte de debate con una niña que hace una propuesta que no tiene nada que ver en cuanto a la investidura de un jefe de Estado. Claro, yo lo que veo allí son varios asuntos, ¿no? En primer lugar, una falta de tranquilidad del presidente. Está sumamente, digamos, porque preocupado. Una persona que esté con un nivel de tranquilidad digamos, suficiente, digamos, mide, ¿no es cierto?, las situaciones, las cosas que va a decir, y los escenarios, cómo los dice y a quién lo dice. Entonces ahí hay un primer elemento. Luego a mí me gustaría mencionar 2 aspectos respecto a este evento. Uno son los discursos de los niños, ¿no es cierto? Porque este tipo de eventos son eventos que han sido vistos y han sido utilizados generalmente simplemente como una suerte de relumbrón propagandístico de que determinado gobierno o determinada institución del Estado respeta los derechos de los niños o está comprometido con el avance de ese respeto. Por lo tanto, son vistos más bien como eventos puramente formales, en donde los discursos son discursos del tipo, yo digo, las cosas que hemos podido oír en eventos similares anteriores, en donde los niños evidentemente reclaman por sus derechos, pero no se salen de alguna manera del tipo de discurso, llamémoslo así, políticamente correcto, o sea que de alguna manera se enmarca dentro de la mirada oficial, ¿no es cierto?, sobre los derechos. En cambio, nosotros tuvimos en este evento, tanto en el episodio del Palacio de Gobierno, cuanto posteriormente en la Asamblea, 2 niñas que se salieron de ese libreto. Y a mí me parece que eso es interesante para el análisis, ¿no es cierto?, sobre todo por lo que plantean esas niñas, ¿no? Se plantea, por ejemplo, el fin de la persecución, ¿no? Es decir, lo que está reclamando es que exista un respeto democrático a los derechos democráticos que tienen determinados sectores de la población para protestar, ¿no? En un escenario en el cual se viene repitiendo una cierta satanización de la protesta social de las organizaciones y personas que participaron en la protesta, y también, digamos, una persecución judicial, ¿no? Entonces hay allí un reclamo profundo sobre la manera de entender la democracia y sobre el rol
que tienen los movimientos y las protestas sociales en un régimen de carácter democrático. Esto me parece que es muy importante por justamente esta ofensiva anti-movimientos, anti-organizaciones, anti-protesta y por lo tanto anti-derechos democráticos de las derechas en general. Es decir, las derechas políticas, las derechas económicas y las derechas que se sitúan también en medios de comunicación. Y entonces nosotros vemos todo un discurso, ¿no es cierto?, que busca fundamentalmente judicializar, ¿no es cierto?, cualquier forma de protesta social. Cuando hay una voz de una niña que plantea, digamos, un cuestionamiento a esto, y que además ella dice en su discurso que, su familia pasó por persecuciones también en el periodo anterior, una hermana de ella fue perseguida en el gobierno anterior, y entonces no está hablando desde el discurso abstracto meramente, o sea, está hablando desde una realidad concreta, claro, desde una dimensión de vida, ¿no es cierto?, que mínimamente debiera ser atendida por la sociedad adulta, ¿no es cierto? En el caso de la otra niña, la que habla en la asamblea posteriormente, nosotros encontramos también muy interesante, ¿no?, un reclamo a el derecho de expresarse, ¿no?, al derecho de opinar, al derecho de no ser señalados con el dedo, humillados públicamente, como ella plantea en su discurso, por plantear una opinión en defensa de derechos de determinados sectores de la sociedad. Entonces nosotros encontramos allí profundos cuestionamientos a lo que está pasando en el país. Y yo creo que sería muy interesante que en el país existieran más adultos con la capacidad que mostraron esas dos niñas, ¿no es cierto? Yo creo que si la sociedad adulta... Con la valentía, además. Con la valentía y con la capacidad de razonamiento, porque son temas centrales, o sea, son temas que apuntan a cuestiones fundamentales de la crisis que está viviendo el país en la actualidad. Si es que hubiera más adultos como esas dos niñas, yo creo que el país estaría en mejores perspectivas. Entonces, un llamado de atención al conjunto de la sociedad. Luego, el otro elemento es evidente, evidentemente la respuesta de Moreno. Y a mí me parece que es una respuesta en la cual Moreno se encapsula, ¿no es cierto?, en el discurso que tiene, yo digo, dos elementos que él los presenta como juntos, pero que hay que analizarlos mejor. El uno es el hecho de que esta es una cuestión de la justicia y que el gobierno no incide. Vamos a suponer que el gobierno no incida en la justicia. Sin embargo, en estos hechos particulares sí hay una incidencia del gobierno, porque incluso hubo denuncias del Ministerio de Gobierno, ¿no es cierto?, en contra de las personas que participaron en las movilizaciones. Por lo tanto, no es que el gobierno es un actor neutral frente a los actos de otra función del Estado en lo que no tuviera absolutamente nada que ver. Entonces, digamos, ahí hay un sesgo, por decirlo de alguna manera, hay ciertos elementos que el presidente deja de lado en su respuesta, que aparece simplemente como una reacción defensiva. Pero lo otro me parece lo más grave, porque el presidente lo que hace es repetir un conjunto de valoraciones negativas que sin pruebas suficientes y sin análisis suficientes se han venido vertiendo dentro de este discurso criminalizador del que hablábamos hace un rato. Entonces, la respuesta del gobierno es una respuesta, por decirlo suavemente, muy poco crítica respecto a la acción del Estado y de los grupos de poder en los momentos de la protesta social. Y además tomando en cuenta que la actuación de los grupos de poder y del gobierno, de lo que estamos viendo hasta el momento, y digamos de todos los sectores que hacen coro a esta búsqueda de respuestas meramente represivas frente a la protesta social, se trata de un discurso que no habla únicamente en pasado, ¿no? Es decir, de los hechos ocurridos en los primeros días de octubre, sino que plantea como un escenario por venir,
¿no es cierto? Eso es lo que me parece a mí, digamos, más preocupante, ¿no es cierto? Porque muestra, como lo hemos estado viendo en el conjunto de América Latina también, ¿no es cierto?, una tendencia que se está desarrollando en el Ecuador y en el continente de un retorno a la época de las democracias restringidas y a una época en donde los golpes militares vuelven a estar nuevamente flotando en el aire, ¿no es cierto?, justamente por las debilidades democráticas que muestran nuestras sociedades y las clases dominantes que pretenden gobernarlas. Mario, ¿cómo se debe leer esta decisión del presidente de la República de que se le elimine la pensión que recibía como vicepresidente, como ex vicepresidente en momentos de crisis económica? Una decisión que, si bien hay que rescatar que es positiva, reconocer que es positiva, se la toma a esta altura, ya prácticamente cuando falta 1 año y medio de que termine su gestión, y pudo haberlo hecho antes. Sí, yo diría más o menos lo mismo. Está bien, pero debe haberlo hecho antes. ¿Cómo leerlo políticamente? ¿Como un intento de recuperar ¿por qué lo hace un poco de aceptación? Claro, bueno, yo digo, hay ciertas cosas en que es preferible no ir a hipótesis demasiados, porque es obvio, digamos, que hay escenarios políticos a los que responden ciertas cosas. Sin embargo, digamos, yo no puedo entrar en la mente del prójimo, digamos, como para saber en qué estaba pensando, ¿no es cierto? Yo solamente digo que me parece bien, ¿no es cierto?, pero debe haberse hecho antes, ¿no? Si se hubiera hecho antes, hubiera tenido un sentido diferente. Ahora, la legitimidad del régimen va a ser muy difícil recuperarla. Le queda 1 año 4 meses. Bueno, y ahí es peligrosísimo, porque puede hacer lo que quiera. Bueno, a mí me parece que nosotros estamos volviendo a las situaciones políticas que se vivieron en las décadas de 1980 y 1990, y parte del 2000 para el caso ecuatoriano, ¿no? Esto significa, uno, digamos, que desde los grupos de poder, ¿no?, la forma de ejercicio del mando es esto que Agustín Cueva llamó las democracias restringidas, ¿no? Es decir, formas de regímenes políticos que cumplen con ciertas formalidades democráticas, pero que se alejan cada vez más de la democracia sustantiva, ¿no? Para ponerlo así en palabras muy simples, lo que tiene que ver con la democracia sustantiva es lo que hace relación al propio nombre de democracia, ¿no? O sea, demos es pueblo, kratos es poder, por lo tanto la democracia es el poder del pueblo, no el poder del gobierno. Y entonces, en régimen democrático se espera, ¿no es cierto?, que, vamos a utilizar palabras del periodo anterior, que muy probablemente se pondrán de moda nuevamente enseguida, la gobernabilidad no puede sustentarse exclusivamente en la capacidad que tengan los gobiernos para imponer desde arriba cualquier política que crean conveniente, sino que la democracia tiene que ver con la posibilidad de armar consensos sociales amplios para dar respuestas a los problemas que la sociedad percibe. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el tipo de políticas que se implementan, que son estas políticas neoliberales, no generan la capacidad de consensos sociales amplios. Y entonces se va ampliando una brecha entre el gobierno, apoyado, digamos, por los grupos de poder económico y evidentemente por los organismos de poder globales, y la mayoría de la sociedad que sufre los efectos de esas políticas, ¿no? Entonces se crea, digamos, esta brecha entre lo político y lo social, que se traduce en un rápido desgaste de la credibilidad de los gobiernos. Esto lo vivimos en la época neoliberal, o sea, no estoy tratando de adivinar absolutamente nada, es simplemente reconocer la historia que hemos vivido, ver las similitudes que tiene el momento presente con periodos anteriores. Ahora, ¿cuál es la novedad que nos muestra las jornadas de protesta social de los primeros días de octubre? Que nosotros vimos en 11 o 12 días de manera concentrada, ¿no?, más o menos el mismo recorrido que vivimos en 25 años de neoliberalismo, ¿no? Y lo que está mostrando esto es que hemos entrado, digamos,
en una dinámica de la recurrencia de las crisis políticas. Pues nosotros venimos en América Latina de la época neoliberal, la crisis del neoliberalismo, el aparecimiento de estos populismos como intentos de resolver la crisis neoliberal, un cierto periodo de estabilidad, hacia el final una crisis de los regímenes populistas que trata de ser solventada, y no solo en el Ecuador, porque son movimientos regionales, con neoliberalismo, pero ese neoliberalismo ya llega cargado con la crisis. Es decir, no ha gozado, digamos, de las 2 décadas de relativa calma, ¿no es cierto?, o de relativa tranquilidad, digamos, para imponer sus políticas de que gozó en el periodo anterior. Lo vimos en la Argentina con las elecciones últimas, ¿no es cierto?, lo vimos en el Ecuador con la protesta que hubo en octubre, lo hemos visto en Chile, ¿no es cierto?, se está viendo en Colombia también, y el escenario vuelve a ser nuevamente conflictivo, nuevamente de crisis y nuevamente de debilidades, por decirlo de una manera suave, de que los gobiernos logren mantener una relativa legitimidad y un relativo respaldo social. Y esto lo que significa es que la base política real sobre la que gobiernan es una base estrecha, ¿no es cierto?, porque se sustenta básicamente en el consenso de los grandes grupos de poder económico, y eso no alcanza para crear democracia, y por eso las democracias se debilitan. Gracias, Mario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Mario Hunda estuvo con nosotros el análisis de la situación política y social del país. Hacemos la pausa.